Bienvenidos a esta unidad del módulo de entornos de desarrollo dedicado al lenguaje unificado de modelado. Después de haber visto una introducción al paradigma orientado a objetos, vamos a ver qué son los diagramas de clase de UML y cómo realizarlos. Bien, en concreto lo que vamos a ver es qué son las clases y qué son los objetos y la diferencia entre ellos. Veremos en qué consiste un diagrama de clase, lo que son los atributos y su visibilidad, especialmente cara al concepto de la herencia, lo que son los métodos u operaciones y las relaciones que tienen que existir o que existen entre las clases, que son las relaciones de asociación, de agregación, de composición y generalización. Bien, tal y como mencionamos en la introducción del orientado a objetos, los diagramas de clase son los que se encargan de modelar la parte estática del sistema. Cuando mencionamos la parte estática del sistema, nos estamos refiriendo a todo aquello que va a contener los datos del sistema. Podríamos asemejarlo a lo que vendría a ser una base de datos. Es decir, que esta parte del diagramado no va a soportar nada referente a requisitos funcionales del sistema. Bien, dentro de un diagrama de clase, el elemento más importante es obviamente la clase. Una clase viene a ser una entidad abstracta, o tal y como nos pone aquí, es una estructura de datos que agrupa por un lado datos y por otro lado funcionalidad que se puede aplicar a esos datos. Un objeto sería una instancia concreta de una clase. Bien, la forma de representar una clase en un diagrama de clases de UML es mediante un rectángulo en el cual por un lado ponemos lo que es el nombre de la clase, por otro lado indicaríamos los atributos y por último indicaríamos las operaciones o métodos. Bien, a la hora de indicar los atributos tenemos que utilizar una determinada notación. En esa notación indicamos primero la visibilidad, es decir, si ponemos un más, por ejemplo, estamos indicando que un atributo es público, y si ponemos un sostenido estamos indicando que es protegido. A continuación podemos utilizar de manera opcional esta barra para indicar que ese atributo es de tipo calculado, es decir, que se calcula a partir de otros, el nombre del atributo, el tipo de datos para ese atributo, es decir, si es un entero, un número, si es un real o si es, por ejemplo, una cadena de caracteres, la multiplicidad, es decir, cuántas ocurrencias de ese atributo vamos a tener. Por defecto siempre será 1, pero como en este ejemplo podemos tener que un atributo aparece n veces, y por último, si lo tiene, podemos indicar también un valor por defecto. Bien, la visibilidad nos permite indicar cómo verán el atributo las otras clases y las clases que derivan de esta clase. La visibilidad nos permite, por un lado, que solamente se puedan ver aquellos atributos de los cuales se puede hacer algún tipo de uso, no aquellos que son para uso interno, y por otra parte nos permite a la hora de la herencia gestionar adecuadamente qué valores ha de ver una clase heredada y qué valores no debe de ver. Bien, tal y como hemos indicado antes, existen tres tipos de visibilidad. La visibilidad pública es aquella en la que un atributo es accesible para cualquier clase, tanto dentro como fuera. La visibilidad privada, indicada con un menos, es aquella en que el atributo es únicamente visible para la clase que lo crea. Y la visibilidad protegida es aquella en la que un atributo
es visible solamente para la clase que lo crea y aquellas que derivan de ella a través de la herencia. Bien, otro atributo que tenemos sobre los atributos, valga la redundancia, es la multiplicidad. La multiplicidad nos indica el número de ocurrencias de ese atributo. Por defecto siempre va a ser 1, pero podemos indicar diferentes multiplicidades, es decir, atributo opcional, aparece o no, atributo opcional con múltiples repeticiones, atributo obligatorio con múltiples repeticiones, y esto que es equivalente al 0 asterisco. También podemos indicar las multiplicidades indicando el número exacto de ocurrencias que aparece de cada una de ellas. Vemos un ejemplo de diagramas de clase en la cual hay diferentes notaciones de más depurada a menos depurada. Aquí están indicados únicamente los datos de los atributos, aquí están indicado el tipo de datos y la multiplicidad, y aquí se le añade visibilidades. Bien, hemos visto los atributos y cómo indicarlos en un diagrama de clase. El segundo elemento que compone una clase son los métodos u operaciones. Un método es todo aquello que nosotros podemos realizar sobre la clase. Bien, la notación de los métodos es la que vemos a continuación, es decir, también podemos indicar una visibilidad, el nombre de la operación, la lista de parámetros con la que trabaja ese método y el valor que devuelve. La lista de parámetros son normalmente los valores que necesita el método para poder trabajar. Aquí vemos un ejemplo en la que tenemos un método que nos calcula la edad, que no necesita ningún parámetro y no devuelve ningún tipo de valor, por eso es void. Y otro método que calcula horas trabajadas, que nos devuelve un valor de tipo entero. Vemos ejemplos de diagramas de clases con métodos, en el cual tenemos la clase figura, que tiene como atributo un único punto, y esa clase se puede mover, se puede redimensionar y se puede visualizar. O una clase ventana, que se puede abrir, cerrar y mover. Como veis, hay una diferencia muy clara entre lo que son los atributos, que son una información estática de la clase, y lo que son los métodos, que es aquello que nos permite modificar los atributos. Bien, una vez hemos creado todas las clases en nuestro diagrama, el siguiente paso a realizar es establecer las relaciones que tienen que existir entre esas clases. Como norma general, en un diagrama de clases, todas las clases que hayamos incluido tendrán que estar relacionadas con al menos otra clase. Las formas de relacionar las clases son la asociación, la agregación, la generalización, la dependencia y la composición. Bien, a la hora de diagramar una relación, simplemente establecemos una línea entre las dos clases que se relacionan, indicando cardinalidades tanto en un extremo como el otro. Estas cardinalidades nos indican cuántos elementos de la clase 1 están relacionados con la clase 2 y viceversa. Bien, el tipo más simple de asociación que se puede establecer entre dos clases o de relación es la asociación, que puede expresar una conexión bidireccional o unidireccional. En este ejemplo vemos que una persona puede tener 0 o más coches, pero que un coche tiene que ser al menos de una persona, aunque también puede ser de muchas. Bien, la dependencia es un tipo de relación en la cual se quiere indicar que
una clase depende en concreto de una segunda clase sin que esta segunda clase tenga por qué tener ningún tipo de relación o de dependencia con la anterior. Lo veremos mejor en el ejemplo. Vemos que tenemos una clase planificación de curso en la cual existen dos métodos que añaden y quitan cursos. Bien, esa clase tiene dependencia de la clase curso, evidentemente porque es utilizada como parámetro, pero ello no quiere decir que la clase curso esté vinculada de ninguna manera a la clase planificación de cursos. Existen determinadas situaciones en las que nos puede resultar interesante que un atributo, en vez de estar incluido en una clase, esté vinculado directamente a un enlace, a una asociación. En este caso tendríamos lo que denominamos atributos de enlace. Vamos a ver el siguiente ejemplo, en el cual tenemos personas que imparten asignaturas. Como vemos, una persona puede impartir una asignatura o ninguna, y la asignatura puede ser impartida por muchas personas. En este caso parece lógico que la persona tuviera incluido el número de horas que imparte de la asignatura. El problema lo tendríamos con aquellas personas que no imparten ninguna hora en la asignatura. ¿Por qué? Porque tendríamos un atributo al que no se le está dando ningún uso. La forma de solucionarlo sería vincular el atributo horas directamente a la asociación. Una generalización de este caso son lo que denominamos clases de asociación. En este caso nos puede suceder que en vez de un único atributo haya más información relativa a esa asociación que queramos reflejar. Lo que hacemos es, en este caso, crear una nueva clase que aparece vinculada a la asociación. Este tipo de clases, tanto el atributo de enlace como las clases de asociación, normalmente vienen asociadas a relaciones muchos a muchos, aunque no es un caso exclusivo. Bien, las agregaciones son un tipo de asociaciones especiales en las cuales queremos reflejar que una clase es parte de otra clase o que compone otra clase, pero sin que la clase contenedora marque el ciclo de vida de la clase contenida. En este caso tenemos una clase flota que contiene barcos de guerra. Como nos dice la diapositiva, dentro de una flota yo puedo tener barcos de guerra, puedo eliminar esos barcos de guerra y sin embargo seguiría existiendo la flota, y puedo eliminar la flota y los barcos de guerra pueden seguir teniendo existencia por sí mismos. La clase composición es una agregación fuerte en el cual está determinada el ciclo de vida de una clase con otra. Por ejemplo, tenemos aquí una clase círculo que está formada por puntos. En este caso, si yo elimino el círculo, todos sus puntos asociados deberían eliminarse. Por tanto, el tipo de relación que existe entre ambas es una composición, siempre haciendo énfasis en que deben tener ambas clases el mismo ciclo de vida. El último tipo de relación que podemos tener entre clases es la generalización, que nos viene a reflejar el concepto de orientación a objetos de la herencia. Nos marca la dependencia entre una clase más genérica y una clase más específica. En el ejemplo que tenemos en pantalla vemos que tenemos productos de un hipermercado en los cuales tenemos un número de producto y una descripción, y en cada categoría específica pues tenemos los atributos que son propios de esa categoría. Bien, tal y como vimos en la parte de orientado a objetos, en la generalización utilizamos los conceptos de clases padre e hija o clase base y clase derivada.
Y una parte muy importante de la generalización es la visibilidad de los atributos cara a la herencia. Al igual que sucedía en el paradigma orientado a objetos, los atributos privados no son accesibles dentro de una clase heredada. Si queremos que sean accesibles dentro de una clase heredada, tenemos que declararlos protegidos. Los atributos públicos son accesibles tanto en las clases heredadas como en cualquier otra clase. Bien, cuando definimos una generalización en UML, podemos indicar una serie de restricciones para la misma. Las restricciones que podemos indicar son el overlapping, es el que es superposición, el disjunto, completa o incompleta. Una relación disjunta es aquella en la que en una generalización solo puedes pertenecer a una de las clases heredadas. Una restricción overlapping, es decir, superposición, quiere decir que una clase, un objeto heredado puede estar en más de una clase heredada. Una restricción completa quiere decir que en todas las clases heredadas están definidos todos los posibles objetos, y una restricción incompleta quiere decir que no están definidas todas las posibles herencias de una posible clase. Vemos aquí una generalización que es completa, ya que una persona o bien es hombre o es mujer, no puede ser ninguna otra, y es disjunta, ya que o la persona o bien es hombre o bien es mujer, pero no puede ser ambas a la vez. En este otro ejemplo vemos una generalización que es disjunta, porque un árbol solamente puede pertenecer a una categoría, pero no es completa porque, aparte de olmos, pinos y nogales, podemos tener muchísimos más tipos de árbol. Por último, tenemos un tipo de generalización aquí, en el cual vemos el avión comercial, que se divide en avión de carga y avión de pasajeros. Esta sería completa, pero superposición, es decir, un avión comercial puede ser a la vez de carga y de pasajeros. Bien, por último, algún consejo a la hora de realizar diseños de diagramas de clases. Bueno, aparte de los que ya hemos mencionado, de que no nos puede quedar ninguna clase sin relacionar, otras cosas que son evidentes es que no puede haber clases con un único atributo, o no debería haber clases con un único atributo. En ese caso quiere decir que nos falta información o que ese atributo tiene que estar en algún otro lado. Y en los diagramas de clase no reflejamos cosas como constructores, métodos de acceso y métodos de gestión de asociaciones o agregaciones. Bueno, para que pongáis en práctica vuestros conocimientos, os propongo un par de ejemplos. Cada uno de ellos vienen con su solución, pero intentar hacerlos por vuestra cuenta, a ver si obtenéis el mismo resultado que os propongo.